Precia, ¿me escuchas? Sí, doctor, buenas noches. Valerie, ¿me escuchas? Sí, se le escucha, doctor. Jean-Percy, ¿me escuchas? Sí, doctor. Luis Franco, ¿me escuchas? Doctor, se lo escucho. Bien. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, doctor. Ya, vamos a empezar con entonces la clase. Es una clase un poco larga y como le decía a los chicos que estaban rotando, anestesiología es la única que la van a ver en toda la carrera. Así que si después tienen problemas sobre que no saben algo de anestesiología, pues les va a dejar más, les va a ser difícil volver a estudiarlo, ¿no? No se han enfatizado. Me pueden interrumpir en cualquier momento si tienen alguna pregunta, no hay ningún problema. Algunos conceptos clave para empezar aquí. A ver, fácilmente es como un recordatorio. Tres tipos de modalidades de anestesia: general, regional y combinada. El término de anestesia general incluye los tres pilares básicos de la anestesia: analgesia, hipnosis y relajación. Vamos a ir detallándolo poco a poco adelante. La anestesia balanzada es una combinación de dos de estos tipos. Y la anestesia neuroaxial incluye la famosa epidural o la anestesia requerida de que tanto habla la gente, pero que no lo entienden y que se utiliza para las cesáreas y que ustedes, ya que no son personas del pueblo, deberían saberlo explicar. A ver, a todo esto. Doctora Arenazas, ¿qué entiende usted por anestesia? Yo pienso que es la manera de cómo, no sé, al paciente por un momento dormirlo para algún proceso quirúrgico para que no sienta, pues para que no lo sienta. Para que no lo sienta. A esto le respondo. Entonces, si lo estamos durmiendo, eso quiere decir que si utilizamos diazepam, como la gente que pepea en la calle, lo estamos anestesiando, o que si usted entra en un sueño profundo y da una herida, no lo va a sentir. Pues no No, estoy. tal vez sí lo vamos a sentir, Sí lo va a pero sentir es la porque manera. la anestesia. Claro, sigan. Lluvia de ideas, vamos, chicos. La universidad es eso. No estamos en el colegio, ya fue el colegio. Vamos. Y además, ustedes ya han estudiado y han aprobado todo lo que son básicas, así que fácilmente lo hacen. Mira, es una especialidad, lo tomamos del ramo quirúrgico, aunque en realidad no somos completamente quirúrgicos. Ya es una especialidad responsable del periodo antes de la cirugía, durante y después de la cirugía. Utilizamos una serie de técnicas, pero no solo vamos a controlar el dolor quirúrgico, que es el dolor agudo, sino también podemos controlar el dolor crónico. Por ejemplo, neuralgia trigeminal, el herpes zóster, el SIDA, la diabetes, la artritis reumatoide, todos esos tienen, pero son otras especialidades de la anestesia. Y no solo quitamos el dolor agudo de la cirugía,
sino nos encargamos también de la monitorización de los efectos anestésicos y de los problemas que pueden haber durante la cirugía. Es decir, hay una monitorización cardiovascular, presión arterial, frecuencia cardíaca, una monitorización pulmonar, que es importante, renal, neurológica, ¿sí? Es más, por ejemplo, si los pacientes le están haciendo una cirugía muy sangrante, el cirujano no va a decir, ponle sangre, mira la presión arterial, porque él está concentrado en hacer hemostasia, ¿sí? Entonces, el anestesiólogo se encarga de mantener la homeostasis, o sea, que el cuerpo esté en perfecto estado durante el acto quirúrgico, simplemente disminuyendo la respuesta eh, autonómica al dolor. Vamos. Como dijimos al inicio, tenemos tres tipos de anestesia. La anestesia general, que es un estado transitorio irreversible de depresión del sistema nervioso central, algo así como un coma. Este es inducido farmacológicamente. Y lo utilizamos no solo para hacer procedimientos quirúrgicos, sino diagnósticos y hacer intervencionismo. Y está sustentado en tres pilares: hipnosis, analgesia y parálisis neuromuscular. Aquí ponemos relajación porque por convención en todos los sitios van a encontrar relajación neuromuscular, pero a los que hacen deporte o han tenido algún golpe, un esguince, y le han puesto un medicamento que relaja, por ejemplo, la orfenadrina, no están perdiendo el tono muscular, simplemente están disminuyendo este. Hasta ahí vamos. Entonces, en los tipos de anestesia general, dependiendo del fármaco que administremos, ya sea por vía inhalatoria, por vía endovenosa, tenemos anestesia general inhalatoria y anestesia general endovenosa. Cuando combinamos estos, utilizamos fármacos endovenosos y también fármacos inhalatorios, lo llamamos a esto anestesia balanceada. Entonces, durante la anestesia inhalatoria, hemos dicho que administramos un gas. Durante sus prácticas han visto que al paciente le colocan un tubo endotraqueal, donde se le va a administrar una mezcla de aire y oxígeno en ventilación mecánica. En esta mezcla de aire y oxígeno se administra un agente halogenado, un agente anestésico, ¿sí? Durante la inducción a un paciente de esta mezcla gaseosa se capta, o sea, hay difusión de este gas del alvéolo hacia los capilares pulmonares y llegan a donde queremos llegar, que es el cerebro. Durante la inducción inhalatoria es más fácil de administrar, es rápida, es segura. Por ejemplo, para la canalización de las venas periféricas en pacientes, sobre todo en niños. ¿Sí? Por eso es muy utilizada. Otra indicación es cuando existe una dificultad para la intubación, porque lo puedes, así llamemos, dormir al paciente y, y tratar de instrumentar la vía aérea. Si no puedes instrumentar la vía aérea, pues lo despiertas y no ha perdido reflex y no ha perdido la ventilación espontánea. Pero existen algunas contraindicaciones, por ejemplo, la hipertermia maligna. La hipertermia maligna, que es una alteración genética en la cual aumenta el metabolismo. En el caso del óxido nitroso, que es otro agente inhalatorio, está contraindicado en situaciones o en cirugías en las que haya cavidades no fisiológicas llenas de un gas. Por ejemplo, en la laparoscopía, en el neumotórax, en la embolia gaseosa, no puedes utilizar el óxido nitroso. Dentro de estos gases tienes el sevoflurano, el isoflurano, el desflurano, que no están recomendados en casos de hipovolemia grave, porque ellos van a producir una vasodilatación y obviamente ya en hipovolemia grave tienes hipotensión arterial, lo cual no ayudaría mucho. En cambio, la anestesia endovenosa, no, la anestesia endovenosa pura, que se llama TIVA, es una mezcla
de agentes endovenosos para conseguir las tres pilares que hemos hablado. Utilizamos hipnóticos, propofol, etomidato, tiopental, benzodiazepinas y damos hipnosis. Analgesia, fundamentalmente con opioides, y la parálisis la hacemos con bloqueantes neuromusculares, rocurono, cisatracurio, succinilcolina, becuronio, ¿sí? Después de la administración de una dosis de carga, que a eso llamamos inducción anestésica, vas a mantener la anestesia con la infusión del hipnótico y del analgésico, ¿sí? Y esto lo mantienes según algunos parámetros porque estás haciendo una monitorización neurológica del paciente. Y como hemos dicho, la anestesia balanzada es donde combinamos una anestesia inhalatoria con una anestesia endovenosa. Administramos un fármaco hipnótico y analgésico, y mantenemos luego la anestesia mediante la inhalación de un gas anestésico. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Si no hay preguntas, yo pregunto. Soy muy malo preguntando. Bueno, solamente para saber, ¿están ahí? Sí, doctor. Solo para Sí, saber. doctor. Muy bien. Durante la anestesia general, ya siendo venosa y inhalatoria, pasamos por tres partes. Un estado que es el preanestesia, ¿no? En esta fase administramos diversos fármacos para fin de disminuir la ansiedad preoperatoria, potenciar y facilitar la anestesia, antagonizar algunos efectos adversos de los anestésicos. Y para ello utilizamos benzodiazepinas, disminuir la ansiedad, opioides que nos van a producir analgesia, algo de sedación y un bienestar, y antimuscarínicos o anticolinérgicos antimuscarínicos que disminuyen las secreciones bronquiales, disminuyen los reflejos vagales. Después de esto, que es la fase de preanestesia, que todavía el paciente no está anestesiado, solo hemos reducido algunos efectos adversos, recién lo vamos, entre comillas, a dormir. Pero para dormirlo necesitamos monitorizar. Entonces, hacemos una monitorización estándar, EKG, frecuencia cardíaca, presión arterial. A veces se hace una monitorización de la relajación neuromuscular, que también lo vamos a ver o lo han visto que se hace en sus prácticas. ¿Por qué? Porque todos los fármacos anestésicos son depresores de la función nerviosa. Por lo tanto, el efecto adverso es que me baja la presión arterial, me baja la frecuencia cardíaca, ¿sí? Me va a bajar la función neurológica y necesitamos, por eso, la monitorización. Entonces, administramos un fármaco para llevarlo al estado anestésico y esto se llama inducción. Una vez que ya lo hemos llevado al estado anestésico, estos fármacos no van a seguir haciendo efecto. Tenemos que mantener el efecto de estos. Y para eso lo hacemos en la fase de mantenimiento, ya sea manteniendo la mezcla gaseosa con un gas anestésico o manteniendo la infusión del agente anestésico. De esta manera mantenemos el estado anestésico. Ahora, el grado de profundidad, o sea, qué tanto anestesiado estamos, lo hacemos a través de una serie de monitorización generalmente neurológica. Y esto nos evita el despertar intraoperatorio o una excesiva profundización anestésica que nos pueda llevar a que el paciente tenga daño cognitivo. Aquí, durante la cirugía, durante este mantenimiento, tenemos que mantener el equilibrio hidroelectrolítico, mantener la función cardiovascular, pulmonar y el ácido y el equilibrio ácido-base. Terminada la cirugía, entramos a la fase de educción o fase de despertar.
con la disminución progresiva de la dosificación del hipnótico hasta su suspensión y después pasamos al paciente a recuperación. En cambio, hemos hablado de anestesia general. En la anestesia regional consiste en una técnica que disminuye la sensibilidad de un área concreta del cuerpo. Y esto se produce conscientemente el uso de anestésicos locales, que pueden estar en el espacio epidural o en el espacio intradural. Acá vemos más o menos la división que os he hecho. Anestesia general, inhalatoria endovenosa, la mezcla puede ser balanceada. Anestesia regional, que es la neuroaxial, que puede ser espinal, raquídea o intradural, o puede ser epidural. Y si combinamos general con regional, se llama combinada. Y si solo anestesiamos un nervio, se llama bloqueo periférico. Ah, muy bien. Antes de pasar a la siguiente clase, algunas preguntitas. Estamos avanzando algo rápido. Doctor, yo tengo una pregunta. Mencionó sobre la anestesia regional, la epidural y la intradural. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? ¿Hay un efecto distinto o Ya, así? muy bien. Eso me gustaría que cuando hagas la rotación me preguntas porque lo tienen que saber. Sin embargo, en la primera diferencia que tenemos es dónde se coloca. ¿Tú recuerdas dónde empieza cuando nos golpean la cabeza, cuando nos atacan, caemos al techo, se forman dos tipos de hematomas intracraneales? ¿Te acuerdas? Epidural Sí, y subdural, ¿no es cierto? Que los sí, doctor. distinguimos en la tomografía por la forma convexa o cóncava donde se encuentran. Entonces, el espacio epidural es un espacio anatómico que se encuentra debajo de un ligamento que se llama, vamos a hacer un juego, que se llama, eh, Ligamento ligamento amarillo. amarillo. Espacio epidural. Estás mirando, ¿no? Está compartiendo, ¿sí o no? Sí, doctor. Sí, genial. Bien, entonces, aquí. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, así. Más o menos, no lo puedo agrandar por la velocidad, pero este rojito que vemos acá se llama ligamento amarillo. Es amarillo o flavum, que se encuentra por encima de este azulito que se llama dura madre, que es una meninge. Entre los dos existe un espacio adherido, lleno de grasa, vasos sanguíneos y raíces nerviosas que salen por ahí. Cuando metemos una aguja y llegamos ahí colocamos una cantidad de anestésico que por difusión atraviesa la dura madre y va a bañar la médula y las raíces nerviosas. En cambio, cuando colocamos la aguja y atraviesa la dura madre y llega al espacio raquídeo y sale el líquido cefalorraquídeo, de frente, en ese instante estamos colocando el anestésico ahí. Entonces, la diferencia primero es anatómica, dónde se coloca la anestesia. La segunda diferencia es el volumen. Si lo estamos colocando en un sitio donde va a haber una difusión, esa difusión va a ser por volumen, por concentración. Entonces, en el espacio epidural, estamos colocando un mayor volumen para que haya una difusión. En cambio, en el espacio raquídeo colocamos un menor volumen porque ya estamos bañando la médula y las raíces nerviosas. Otra diferencia es que si estamos bañando directamente la médula y las raíces nerviosas, puede ser el efecto va a ser más rápido, más violento en el raquídeo, mientras que en el epidural va a ser paulatino porque va a haber difusión. Y entonces los efectos adversos, ¿cuáles van a ser más rápidos? ¿El raquídeo o el epidural? Si es que me están siguiendo.
¿El raquidio? Raquidio, porque estamos bañando de frente la médula. Entonces, diferencia el sitio anatómico donde se coloca. Segundo, el volumen de anestésico para que haga la difusión. Tercero, los efectos de anestesia que se van a colocar en uno y otro, que son más rápidos o menos rápidos. Los efectos adversos que van a haber. Ahí, exactamente. Generalmente las personas legas dicen en la cesárea, me colocaron la epidural. Y es verdad, puede ser una epidural para la cesárea o para alguna cirugía ahí, pero es que antes se colocaba mucha anestesia epidural. Es muy buena, pero antes mucha anestesia se colocaba epidural y para colocarla se utilizaba agujas de gran calibre. Entonces por eso esa molestia, me colocaron la epidural, me dolía y, y ahora a toda anestesia en la espalda le dicen epidural. ¿Cuándo tienes esta diferencia entre estas dos? Sí. ¿Respondí más o menos tu pregunta? Sí, sí, doctor, sí lo Más o entendí. menos. Gracias. Incluso en este cuadro que les traje también, obviamente te voy a repartir las diapositivas, pero dice anestesia espinal o intradural se administra en el espacio subaracnoideo, mientras que la epidural es por fuera. ¿Sí? Y las indicaciones que tenemos por ahí. Bien. Me olvidé pedirte la lista de chicos para la clase para empezar a atormentarlos con preguntas, pero vamos a ver. Vamos a hablar algo sobre historia de la anestesia. Por ejemplo, ¿ustedes saben quién fue el cirujano Sir William Halsted? Bueno, Sir William Halsted fue un cirujano, un muy buen cirujano inglés. Estamos hablando de 1880, 1890, que era buen cirujano y empezó a probar colocar cocaína. ¿Qué es la cocaína? Es un anestésico local. E inyectarlo en sus nervios y producir anestesia, porque él dijo que a ver si podía hacer cirugías no durmiendo al paciente completamente con éter, cloroformo, etcétera, sino durmiendo así. Entonces empezó a colocar y son las primeras anestesias regionales que existen. Pero también William Halsted es recordado porque él inventó los guantes y la antisepsia. Es bueno recordarlo. Pero vamos primero. Anestesia, que significa insensibilidad, es un estado, como hemos dicho, controlado, que usando fármacos provocan la sensibilidad táctil y dolorosa, ya sea en una parte del cuerpo o con compromiso y conciencia en todo el cuerpo. Es la eliminación de la sensación dolorosa, o sea, de la nocicepción. En el 50 antes de Cristo, Dioscórides, también se llamaba Pedáneo, empleó una palabra anestesia, que es la que describimos ahora, ¿no? Pero Seisser ideó la palabra anestesiología como esta ciencia, que incluye métodos y recursos para producir la insensibilidad al dolor, con o sin hipnosis. Lo mismo que hemos hablado de la clasificación. Pero el primer anestesiólogo y el primer cirujano, según el Génesis, fue Jehová, quien durmió al hombre, le sacó una costilla y formó a la mujer. Eso quiere decir que el hombre es formado a imagen y semejanza de Dios, mientras la mujer es formada a imagen y semejanza del hombre. ¿O no es así? Bueno, como no me responden, sigo en mi engaño. En la prehistoria se utilizaba la contusión cerebral al golpear la cabeza con un tronco de madera y de esa forma producían inconsciencia y podían operar. Por ejemplo, en el Paleolítico, 30.000 años atrás, se han encontrado en Borneo, ustedes que saben dónde queda Borneo, es parte de una serie de islas en la Indonesia,
han encontrado huesos de un niño de aproximadamente 12 años. Aquí se le realizó una amputación, pero tiene signos de cicatrización. 3000 años antes de Cristo, los asirios utilizaban lo que usan en el Perú para robar, ¿no? El cogotamiento. Con presión en las carátidos producían que el paciente se durmiera y así lo operaban. Más tarde utilizamos la dormidera. La dormidera es el opio. 400 a 700 años antes de Cristo, los indios peruanos utilizaban la coca, cunca su cunca, o sea, el dormir. Hipócrates utilizó la esponja soporífera, opio, beleño y mandrágora. La mandrágora es una planta que se parece a la papa y la podemos encontrar sus efectos anticolinérgicos en muchas plantas que existen en el Perú. Por ejemplo, el floripondio. Ahora me van a decir que es el floripondio. Y que produce somnolencia, mientras que el opio es el que produce la analgesia. Ambrosio Paré aplicaba el enfriamiento o congelación de la zona operatoria como anestésico. Los antiguos indios peruanos que masticaban la coca con alcalinos conocían el adormecimiento de la lengua y los labios y le decían cunca su cunca, o sea, boca adormecida. Más tarde el alcohol era un elemento más del arsenal terapéutico para esto, ya que produce estipor y mitiga el efecto del dolor. Incluso se mezclaba opio con vino, lo vamos a ver más adelante, y producía la mitigación del dolor. En el 1275 se obtuvo un líquido volátil, el cual se experimentaba, era el éter, pero no se utilizó hasta más tarde, hasta el siglo XIX. Paracelso hizo que unos pollos inhalaran el éter del vitrolio dulce y observó que no solo se dormían, sino que también perdían la sensibilidad al dolor. En 1730 le dieron al vitrolo dulce el nombre de éter. William Crawford, extirpa dos pequeños tumores sin dolor bajo los efectos del éter en 1842. Presley aísla el óxido nitroso y Humphrey Davy lo prueba en él mismo y descubre los primeros efectos anestésicos. Humphrey Davy lo prueba en sí mismo y encuentra que es el gas hilarante, pero no lo utilizó con sus efectos anestésicos, sino que eso fue mucho más adelante cuando lo vayamos a ver con Sir William Morton. Samuel Guthrie descubre el cloroformo, no lo utilizaron como anestésico. Horace Wells utiliza este mismo óxido nitroso, él era un odontólogo, y lo utiliza para extraer dientes. Al ver que funcionaba, empezó a utilizarlo e hizo una reunión en el hospital de Massachusetts, donde el paciente se despertó y fue una tragedia para Horace Wells. Más tarde murió, el doctor, se autoeliminó. Sin embargo, William Morton utilizó otro cloroformo y extrajo un año después, en el mismo hospital, un tumor del cuello, sin que el paciente sintiera dolor. Por eso el 16 de octubre es el Día Internacional de la Anestesiología. James Simpson hace el primer parto sin dolor usando cloroformo. Y John Snow
perfeccionó la técnica de administrar pequeñas dosis durante el parto, lo cual no se popularizó en 1853, cuando se lo aplicó la reina Victoria durante el parto de su hijo Leopoldo. Y ahí le dieron el título de Sir. En el 51 se crea la morfina y se utiliza para formas oftalmológicas. Ah, la intubación va desde Vesalio, pero recién en el siglo XX es cuando se descubre las hojas y los aparatos para realizar una buena intubación, desde McIntosh y Miller en 1940. Corning produce la primera anestesia epidural inyectando cristales de cocaína entre las apófisis espinosas de las vértebras dorsales. Pierre, el inventor de la primera anestesia raquídea, inyecta a su asistente. Pero en el Perú, Hipólito Unanue escribe en Lima sobre el cultivo y comercio de la coca. De los anestésicos locales. Los fármacos que se utilizan, estos por ejemplo son los barbitúricos, que dieron un salto muy importante durante la Segunda Guerra Mundial. El fármaco que utilizamos por mucho más es el Propofol, inventado en el 77, de corta duración, es decir, de efecto rápido y poco tiempo de efecto, que lo utilizamos para la inducción. La ketamina, un anestésico que utilizan también como hipnótico y como analgésico. De inicio de efecto muy rápido, un despertar rápido también. Lo malo es que produce una anestesia disociativa. Los halogenados que hemos hablado hace un rato, isoflurano, desflorano, sevoflurano, para el mantenimiento de la anestesia inhalatoria. Por ejemplo, esto es una máquina 1978. Arriba a la derecha se ve, tengo puntero. Doctor, sí, sí, sí se ve su mouse igual. Listo. Esto es el vaporizador. ¿Qué es un vaporizador? El anestésico es un líquido que al pasar por el aire se vaporiza y puede ser administrado a través de estos circuitos, dando esta mezcla de aquí de oxígeno y aire. Otra forma de máquina de anestesia, simplemente aquí utilizaban cloroformo, lo llenaban a todo y se vaporizaba lentamente. Una máquina también mucho más vieja, donde no controlabas la cantidad de anestésico que administrabas. Lo mismo, este es el ventilador mecánico y este es el vaporizador. Este es el ventilador, lo apretabas y aquí llenabas ¿cómo se llama? El agente inhalatorio. Un sistema de administrador de gases, lo mismo. Aquí al medio ponías el anestésico. Aquí hacías la mezcla de gases. Esta es la calzada. Otro circuito donde acá se pone la calzodada. También tienen que verlo eso durante las prácticas. Y aquí ponían el anestésico. Incluso ponían cloroformo. Ventilado por aquí. Muy bien. Preguntas hasta acá, chicos, por favor. ¿No hay ninguna?
Se compartir pantalla. Doctora Choque, ¿alguna pregunta? No, doctor, todo quedó claro. ¿Está claro? Sí. Doctora Solorio. Ah, no, doctor Solorio, discúlpeme. ¿Alguna pregunta? Está el doctor Solorio. Doctor Valer, ¿alguna pregunta? No, doctor, todo claro. Muy bien. Entonces yo voy a hacer alguna pregunta. ¿Les parece? ¿Está bien? Vamos a hacer una pregunta a la doctora Pacompía. A la doctora Pacompía, vamos a hacerle una pregunta. ¿Ya hicieron prácticas de anestesia, doctora? Buenas noches, doctor. Sí, Sí, ya hicieron. sí, doctor. Rotamos ya con un doctor de anestesiología. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿por qué es bueno monitorizar la presión arterial, doctora? De paso que vamos a hacer esa clase ahora. Más que todo sería para ver cómo está hemodinámicamente el paciente, o sea, ver la parte circulatoria y todo eso, para ver si perfunde bien los órganos. Claro, está bien, pero ya fue evaluado por un cardiólogo y el cardiólogo dijo que está muy bien. Entonces, ¿por qué tendré que seguir evaluándolo? ¿O no le creo al cardiólogo? Porque podría quizás ocurrir algún tipo de complicación durante el proceso quirúrgico. Vale, bueno. Doctor, tal Ah, vez podría entrar en paro en plena operación. ¿pero por qué? Mm. Doctor, yo creo Diga es más usted. que todo porque los fármacos que usamos, o sea, en este caso para hacer la anestesia, la mayoría baja la presión arterial. Muy bien. Y eso podría producirnos una alteración, ¿no es cierto? Sí, llegar al shock o alguna isquemia, ¿no? Ya, entonces estamos bien. Algunos reflejos del cirujano, por ejemplo, estamos en una colelab y pueden agarrar. ¿Qué plexo existe cerca de la vesícula? ¿Qué plexo nervioso hay ahí? ¿Se acuerdan de anatomía? El plexo celíaco, doctor. Muy bien, el plexo celíaco. Y si yo estimulo algún nerviosito por ahí del plexo celíaco, puedo tener algún reflejo y ese reflejo producirme inestabilidad o no, ¿no? Ese es el primer punto. Algunos fármacos pueden producirme la disminución de la presión arterial, como dijo el doctor, bajarme la presión arterial si administro una sobredosis, digamos, en inhalatorios, en el caso de Propofol. Otros me pueden producir toxicidad. Acuérdense de la lidocaína. ¿Cuál es el efecto de la lidocaína, chicos? ¿Cómo actúa? ¿No se acuerdan? O sea, bloquea los canales de sodio, Muy evitando bien, la despolarización y hace que no se transmita el impulso el nervioso. impulso nervioso. Ya, muy bien. Entonces no se transmite el impulso nervioso. Eso quiere decir que actúa donde hay transmisión nerviosa. ¿Y dónde hay transmisión nerviosa? En los nervios del dolor. Bacán. Pero ¿en dónde más hay transmisión nerviosa? ¿En el A nivel corazón? del corazón. Entonces la lidocaína es un antiarrítmico. ¿Sí o no? Lo han estudiado en farmacología. La lidocaína es un antiarrítmico. Clase 1A, 1B. Uno ve. B. Disminuye la despolarización. Y si yo administro suficiente lidocaína, que es un anestésico local,
puedo producir paro cardíaco por la administración de lidocaína, ¿sí o no? ¿Ven? Esa es la monitorización y ya lo que vamos a hacer con la visita preanestésica. Claves. Es una medida fundamental para reducir el riesgo perioperatorio del paciente. Ninguna prueba de diagnóstico ofrece mayor sensibilidad que un buen examen, ¿no? Y una buena exploración física. La clasificación ASA valora el estado previo a la cirugía, pero no depende de pruebas complementarias, simplemente subjetivo. Y el periodo de mayor riesgo perioperatorio después de un evento cardiovascular es de un mes. Son conceptos clave que vamos a ir avanzando. A ver, la visita preanestésica se basa su necesidad en el diagnóstico preoperatorio de patologías desconocidas o diversos factores que pueden aumentar el riesgo del acto anestésico y de la intervención quirúrgica. Y de esa manera tenemos que minimizar al máximo mediante la medida de opción preventivas o terapéuticas concretas. Entonces, su objetivo es mejorar la reanimación, anestesiar al paciente, conocer al paciente, una valoración subjetiva de su estado de salud físico, psíquico, hacer la corrección de algunas alteraciones que haya, detección de riesgos específicos, por ejemplo, un muy gordito, un adéntulo, uno que tiene mucha barba, para una vía aérea difícil, alergias medicamentosas, un paciente que tiene una coagulopatía. Hay que revisar la medicación, si toma antihipertensivos, hipoglicemiantes, es hipotiroideo, hipertiroideo. De esa manera escogemos la mejor técnica anestésica. Podemos, si es muy ansioso, dar una pauta de medicación preanestésica y obviamente obtenemos el consentimiento para el acto. A ver, una buena anamnesis y una buena exploración física es una herramienta más sensible para detectar aquellos pacientes con mayor riesgo de desarrollar complicaciones perioperatorias. En un paciente previamente sano, de todos los datos extraíbles mediante la anamnesis, la variable que más se correlaciona de forma global con el riesgo perioperatorio es la capacidad o tolerancia al ejercicio físico. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se medía eso con los equivalentes metabólicos, los METs? Lo han hecho en fisiopatología. La insuficiencia cardíaca también lo han hecho en semio. Bueno, entonces durante la anamnesis recabamos información y vemos al paciente, ¿no? Sobre consumo de tóxicos, sobre patología cardiovascular, respiratoria, renal, neurológica, tiroidea, hemática, antecedentes familiares, que es muy, muy importante. Posibilidad de embarazo, nuestras drogas pueden tener riesgo con el producto y tratamiento completo y actualizado del paciente por la forma que esté tomando. La exploración tiene que ser completa, cardiovascular, exploración pulmonar, exploración de la vía aérea para evitar problemas, ¿no? Y al hacer una exploración de la vía aérea, fundamentalmente tenemos índices para una dificultad de la intubación. Coleman-Hane, Mallampati, distancia tiromentoniana, etc. Apertura bucal. Pero la escala ASA, que es la escala de valoración de riesgo anestésico, valora el estado físico del paciente previo a la cirugía, pero no tiene en cuenta pruebas complementarias. Por ello constituye una valoración cualitativa nada más de riesgo. Las características más importantes es que no tiene en cuenta la edad del paciente, sino las morbilidades del paciente. No tiene en cuenta la cirugía, no tiene en cuenta ningún valor analítico y solo nos da una valoración global del paciente. Esta es la escala ASA. Como pueden ver, no sabemos sobre analítica, no sabemos sobre estudios de imagen,
Simplemente sabemos si el paciente está sano, tiene una enfermedad leve o grave, con o sin limitación, o está moribundo. Su estado funcional y esta clasificación nos da la probabilidad de mortalidad. Por ejemplo, un estado 3 es una enfermedad sistémica grave, limitado. Lo que de los METs metabólicos, ¿cómo evaluamos esta enfermedad grave? Puede subir un piso de escaleras o combinar dos manzanas, pero debe detenerse durante la realización. ¿Sí? Por ejemplo, hipertensión arterial mal controlada, diabetes, hipertiroidismo no controlado, etc. Y eso nos da una probabilidad de mortalidad durante el acto quirúrgico. Luego de haber hecho la anamnesis, necesitamos algunas pruebas básicas: hemograma completo, bioquímica, glucosa, creatinina, urea, pruebas de coagulación que son importantes, electrocardiograma, generalmente de dos derivaciones, y esto lo va a sacar para el cardiólogo, para el riesgo cardiovascular, para ayudarnos a detectar isquemias, arritmias, preexcitación, etcétera. Radiografía de tórax nos ayuda. En edades superiores a 65 años, patología cardiopulmonar, obesos. Y si tenemos pacientes donde encontremos algo más, vamos a utilizar otro tipo de pruebas. Pruebas de función pulmonar, ecocardiografía o ergometría, donde podemos encontrar esto: angina inestable, cardiopatía isquémica, son predictores clínicos de aumento del riesgo de mortalidad cardiovascular. Y encontramos pues que aumenta el riesgo de la mortalidad en la cirugía con algunos predictores. Si la cirugía es ambulatoria, es de bajo riesgo; cirugía de mamas, ginecológica, es de bajo riesgo. La evaluación de riesgo de complicaciones pulmonares. Y también tenemos que tener en cuenta los fármacos que el paciente está tomando durante el acto quirúrgico, ¿no? Antes del acto quirúrgico, ¿no? Que los bloqueadores son un grupo farmacológico donde ayuda mucho, tiene muchos beneficios. Reduce el riesgo de istemia, reduce la demanda miocárdica de oxígeno, disminuye el aumento de catecolaminas. Pero la suspensión brusca de estos conlleva un riesgo incrementado de la morbilidad. No se suspenden los betabloqueadores. Lo mismo, los alfa-2 adrenérgicos, la retirada brusca puede conllevar hipertensión de rebote que no podemos controlar. Calcio antagonistas, algunos dicen que se retire, pero la recomendación es no suspender y administrar el día de la cirugía. Lo mismo, los YECAs también producen, ah, los YECAs pueden producir alteraciones en el control de la presión arterial durante la cirugía al suspenderlos. Entonces, la recomendación es de no suspenderlos en la mañana de la cirugía, salvo cuando hay indicación por insuficiencia cardíaca o hipertensión arterial, y reponerlos lo más pronto que sea posible. Diuréticos, que muchos pacientes pueden producir hipotasemia, hipovolemia teóricamente. Entonces, no existe un consenso claro sobre la interrupción, pero en general es mejor no darlos el día de la cirugía. Las hipolipemiantes, la recomendación es suspenderlos el día de la cirugía y reevaluarlo después. Esto es un cuadro donde de forma más rápida lo vemos, ¿no? Los diuréticos, los YECAs, los estatinas, los hipolipemiantes. Los fármacos relacionados con la hemostasia, esto es importante porque puede producir sangrado durante la cirugía, pero también durante el procedimiento anestésico puede producir complicaciones, sobre todo en anestesia regional por la formación de hematomas. Tenemos antiagregantes, como ven aquí, y tenemos anticoagulantes. Antiagregantes
y anticoagulantes que deben suspenderse dependiendo de su tiempo de vida medio desde 24 horas previos de la cirugía. ¿Cierto? Otros fármacos, por ejemplo, los fármacos de endocrinología, la insulina, el cortisol, la metformina, generalmente la metformina, de la SGTL2 deben de suspenderse eh, antes de la cirugía. La insulina no. Las hormonas tiroideas, generalmente en estados de hipotiroidismo eh, subclínico, se continúan hasta el día de la cirugía. ¿No? Los anticonceptivos y la terapia hormonal sustitutiva se continúan. Fármacos del sistema nervioso, levodopa, los anticomiciales, el ácido valproico, la cejalina. Por ejemplo, el ácido valproico está asociado con aumento en el sangrado. Sin embargo, pacientes con un mal control de crisis pueden administrarse en solución parenteral y debe continuarse el día de la cirugía. Algunos fármacos, por ejemplo, los dopaminérgicos, continuarse la noche previa y suspender al menos 12 horas, porque estos dopaminérgicos pueden aumentar el riesgo de despertares largos, de que no, es decir, de un aumento en el tiempo del despertar. A ver, los inhibidores de la recaptación de serotonina tenemos que tener en cuenta que pues, nosotros administramos fármacos que también inhiben o aumentan el nivel de serotonina. Ahí podemos tener síndromes serotoninérgicos, lo mismo con IMAO. En cambio, los antidepresivos tricíclicos, ya sea la amitriptilina o los de mejor generación, ¿no? Inhibidores de la recaptación, fluoxetina, sertralina, sí tienen que ser suspendidos 7 días antes de la cirugía en pacientes en tratamiento con dosis bajas. Por ejemplo, aquellos pacientes que estamos haciendo los tratados con dolor. Los antipsicóticos tienen que continuarse. Los fármacos del aparato respiratorio, esos tienen que ser continuados independientemente de lo que tengamos. Podemos tener broncos, espasmos o disminuciones en la capacidad pulmonar en la misma cirugía. Reumatología, generalmente todos o la mayoría se deben suspender porque nos van a producir alteraciones en la coagulación. Muchos productos, la ginkgo biloba, el ginseng, el diente de león, etcétera, el ajo, el perejil, son fármacos que son antiplaquetarios, antiagregantes y nos pueden producir un aumento en el sangrado. En cuanto al ayuno, han salido nuevas guías, pero el ayuno pronostásico tiene la finalidad de disminuir el riesgo de aspiración. El riesgo de aspiración pulmonar asociado a la pérdida de los reflejos protectores. Entonces, si la técnica es la anestesia general, especialmente durante la inducción, el paciente puede vomitar y se puede aspirar. Entonces, la aspiración relacionada con el ácido anestésico, eh, que está relacionado obviamente con el tipo de alimentación última que tiene el paciente, es un peligro, así que tiene que estar ayunas, ¿no? Y el tipo de alimento también se relaciona con rapidez con el vaciamiento gástrico, ¿no? El volumen de líquido es menos importante. Entonces acá tenemos cuánto o qué es lo que puede tomar antes de una cirugía un paciente. Si son líquidos claros, puede beber agua hasta 2 horas antes. Pero si tenemos una comida grasa, sí necesitamos un ayuno de 8 horas. Por ejemplo, vamos a ver un caso clínico y ustedes van a responder rápidamente la respuesta, ya para finalizar esta tortura. Una mujer de 48 años va a ser sometida a una herniorragia inguinal, o sea, tiene una hernia, y de forma programada para el mes motivo para que acude a la consulta preanestésica. Es hipertensa, es diabética, tiene una cardiopatía isquémica crónica hace 6 meses, le ha colocado 2 stents. Su tratamiento es enalapril, insulina, aspirina, clopidogrel.
¿Cuál según ustedes sería la actitud más correcta para este paciente? ¿Suspendemos toda medicación antiagregante 10 días? Estamos con aspirina, clopidogrel. Retrasamos la cirugía hasta hayan transcurrido 12 meses. Mantener toda medicación hasta el día de cirugía. Solo suspendemos clopidogrel 10 días antes de cirugía y mantenemos aspirina durante todo el periodo preoperatorio. ¿Cuál se les ocurre? Está. Doctor, creo que podríamos retrasar la cirugía ¿Cuánto tiempo? en los 12 meses que hice en la opción 2. ¿Por qué, doctorita? ¿Por qué haríamos eso? Bueno, estaba investigando Ya, y dice que después de colocar stents no se debería suspender la antiagregación porque pueden formarse trombos, cosa que sería algo peligroso para el paciente. Entonces deberíamos esperar por lo menos 12 meses que retiren el stent para realizar esa antiagregación. claro, pero le han colocado hace 6 meses los stents. Colocación de 2 stents fármacoactivos en dicha fecha, hace 6 meses. Los fármacos activos liberan anticoagulante para evitar esto, para evitar la formación de trombos. A ver, vamos a ir a algo fácil, con algo fácil. ¿Las plaquetas son células o no son células? Sí, doctor. No, las plaquetas no son células. Para que sean células, tienen que tener núcleo. ¿Las plaquetas tienen núcleo? Ah, cierto, no, no tiene núcleo. Entonces, muy bien, no tienen núcleo. Son partes de una más grande, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esa más grande? ¿De los megacariocitos? Exacto, muy bien. Entonces, ¿cuánto es por eso es que viven menos? ¿Cuánto vive un eritrocito? 120 días. 120 Ciento, días. 120 días. ¿Cuánto vive, entre comillas, una plaqueta? 7 días. De 7 a 10 días. Entonces, si nosotros administramos un antiagregante, estamos bloqueando la agregación plaquetaria porque estamos bloqueando la COX, la ciclooxigenasa, de forma irreversible. Si estamos administrando aspirina en este paciente, estamos bloqueando la agregación plaquetaria en forma irreversible durante el tiempo de vida de esas plaquetas. ¿Cuántos son? 7 a 10 días. Si lo suspendemos estos 10 días, las nuevas plaquetas sí pueden agregarse y pueden disminuir el sangrado. Esa es la respuesta. Suspender la medicación 10 días. Vamos con otro casito. Bueno, 45 años van a hacer una hemicolectomía derecha laparoscópica dentro de 2 meses. Antecedentes: hipertensión, marcado con 3 fármacos. Diabetes tipo 2. Enalapril, toxacina, amlodipino. Además está coagulado con Sintrom desde hace 2 años por una fibrilación. Actualmente, con el esquema de tratamiento Peeling Pocket, o sea, pastillas de bolsillo, ¿cuál es la siguiente opción expuestas que es la menos correcta? Suspendemos el tratamiento anticoagulante, realizamos una sustitución a una heparina de bajo peso molecular, suspendemos la medicación antihipertensiva, como la que hemos dicho, o suspendemos la empaglifloxina 3 a 4 días por el riesgo de acidosis. Yo les ayudo. No podemos poner heparina de bajo peso molecular
porque va a chispas, porque va a sangrar. No podemos suspender la medicación antihipertensiva porque hemos dicho y además es de difícil control. No podemos suspender la medicación diabética porque estamos. Entonces, ¿qué suspendemos? Vamos a suspender el tratamiento anticoagulante. Nada más. Bueno, chicos, sabiendo que soy el único escollo entre la juerga del viernes, y si tienen alguna pregunta, pues a salir a bailar. Muchas gracias, doctor. Doctorita. De paso, le voy a compartir a su WhatsApp Sí, doctor, por favor. las diapositivas. Sí, gracias, doctorita. Hasta luego.